Hola, mi nombre es Chadani García y hoy te platicaré sobre las conjunciones. ¿Cómo? ¿No sabes qué son las conjunciones? Ay, no te preocupes, ven, aprendamos juntos. Las conjunciones son una parte invariable de la oración. Por lo general, no llevan acento y se definen como palabras o conjunto de las palabras que se utilizan para unir dos o más elementos de una oración. Ok, la clasificación de las conjugaciones se divide en dos. La primera, coordinante, y la segunda, subordinantes. Ya sé, se escucha difícil, pero no, espérame, déjate explico y vas a ver que no lo es. Iniciemos con las coordinantes. Coordinantes son aquellas funciones que unen palabras, frases u oraciones que tienen el mismo nivel jerárquico, o sea, que realizan la misma función o pertenecen a la misma categoría gramatical. Ok, veamos unos ejemplos de coordinantes. Los ejemplos más básicos son y, ni, o sea, bien, si bien, más, pero, aunque, entre otras. También hay tipos de conjugaciones coordinantes y son las que veremos a continuación. Conjugaciones coordinantes copulativas. Son aquellas que enlazan elementos a través de una acumulación de términos, ya sea en un sentido positivo o negativo, dependiendo de su significado propio. Por ejemplo, el usar y estamos adicionando a la oración un elemento con un sentido positivo, como en traje las papas y las cebollas, o lo que es lo mismo, traje las cebollas y las papas, mientras que al usar ni estamos añadiendo un elemento con sentido negativo, como en no conseguí papas ni cebollas, o lo que es lo mismo, no conseguí cebollas ni papas. Otra conjugación de este tipo es e. Ok, veamos las coordinantes disyuntivas. Son aquellas que enlazan elementos a través de una relación de exclusión mutua, es decir, planteando en un caso en el que las dos cosas no pueden pasar a la vez, sino que debemos de decidirnos por alguna. Por ejemplo, el nexo o en ¿quieres ir al cine o salir a pasear? ¿Quieres ir a pasear o ir al cine? O el nexo o bien en podemos comprar un auto o una moto o bien ahorrar ese dinero. Otra conjugación de este tipo puede ser la U. Las coordinantes adversativas son aquellas que al enlazar los elementos sintácticos también los oponen, es decir, plantean una relación de contradicción entre ambas. Por ejemplo, el nexo pero en tengo ganas de verte, pero debo trabajar. O el nexo si no en no me ofrecen soluciones, sino más inconvenientes. Otras conjugaciones de este tipo son más, aunque, no obstante, sin embargo, si bien o al contrario. Coordinantes distributivas son aquellas que enlazan elementos al repartirlos en la oración, es decir, al distribuirlos de alguna manera. No se trata de nexos en un sentido estricto, dado que en realidad cumplen un rol semántico dentro de la oración y operan a través de la yuxtaposición de los elementos. Por ejemplo, el caso de sea en voy a llamar al bebé, sea hembra o sea varón. O el caso de ya en igual iremos a Londres, ya por tren, ya por barco, ya por aire.
Otras conjugaciones de este tipo son sí, ora o siquiera. Siempre repetimos dentro de la oración. Coordinantes explicativas. Son aquellas que enlazan elementos que expresan el mismo significado, pero de una forma distinta, con el fin de explicar mejor lo dicho. Generalmente aparecen aisladas entre comas o pausas de algún tipo. Por ejemplo, el caso de es decir, en compraremos acciones de la empresa, es decir, invertiremos. O el caso de mejor dicho, en mi primo es italiano, o mejor dicho, milanés. Otras conjugaciones de este tipo son, o sea, esto es, quiero decir. Ok, ahora vamos con las subordinantes. Son aquellas conjugaciones que unen elementos lingüísticos que están sujetos o dependen de otro, pero de distinta jerárquica o categoría gramatical. Ejemplos de subordinantes: más que, aunque, pero, tan, como, que, entre otros. Vamos con los tipos de conjugaciones de los subordinantes. Subordinantes casuales. Son aquellas que introducen entre la oración principal y la subordinada una relación casual, o sea, que establecen a la subordinada la razón o la consecuencia de lo dicho en lo principal. Por ejemplo, el caso de ¿por qué? En ayer no fui a clases porque me sentía mal. O el de puesto que en te presto mi chaqueta puesto que te veo con frío. Otras conjugaciones de este tipo son dado que, ya que, pues, etc. Subordinantes comparativas. Son aquellas que establecen entre oración principal y la subordinada una comparación de algún tipo. Por ejemplo, la conjugación más que en estás hablando más que un perico. O también como en mi hermana maneja como un piloto de Fórmula 1. Otras conjugaciones de este tipo son menos que, igual que, peor que, cual, así como, entre otras. Condicionales. Son aquellas que establecen una relación de condicionalidad entre oración principal y subordinada. Es decir, que una se cumple cuando se cumple la otra. Por ejemplo, el nexo sí en te puedes ganar el premio si sigues participando. O también pero sí en no tengo ganas de cocinar, pero si tienes hambre lo hago. Otras conjugaciones de este tipo son con tal que, siempre que, a condición de que, entre otras. Subordinantes consecutivas. Son también llamadas hilativas. Son aquellas en las que la oración subordinada se deduce o se deriva de lo dicho en la principal, o viceversa. Por ejemplo, el caso de, por lo tanto, en el barco ya había zarpado, por lo tanto no había vuelta atrás. O de modo que en la gente se ha montado en la plaza de modo que nadie podría distinguirlo de la multitud. Otras conjugaciones de caso son así que, pues bien, de manera que, tanto que, con que, entre otras. Subordinantes temporales. Son aquellas que expresan una relación temporal entre la oración principal y la subordinada, ya sea de anterioridad, posterioridad, simultaneidad o entre otras. Por ejemplo, cuando usamos cuando, en este ejemplo, las palomas volaron de los edificios cercanos cuando el disparo retumbó en la ciudad. O también tan pronto, en la oración, la policía lo detuvo tan pronto lograron identificarlo. Otras conjugaciones de este tipo son antes que, luego de, mientras, cada vez que, entre otros.
Subordinantes finales. Son aquellas que al enlazar la oración principal y la subordinada crean un sentido de finalidad, o sea, de propósito entre las dos. Por ejemplo, al usar para qué en trajeron cargado el enfermo para que el médico lo pudiera examinar, o bien a fin de que en la empresa aumentó su personal a fin de que el trabajo se haga más rápido. Otras conjugaciones de este tipo son para, con el fin de que, en miras a, con vista a, entre otros. Subordinantes concesivas. Son aquellas en las que se expresa una objeción a la oración principal en la subordinada, pero al mismo tiempo eso no imposibilita la acción. Dicho de otro modo, se emplea para conceder, para acceder a lo planteado o aceptar lo propuesto. Por ejemplo, cuando usamos por más que en estoy decidido a ayudarte por más que no seamos amigos. O también aunque en van a darme el trabajo aunque haya mejores candidatos. Otras conjugaciones de este caso son aun cuando, a pesar de o si bien, entre otras. Hemos llegado al final de este video. Espero que si hayas aprendido algo conmigo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Created using Powtoon.